Bueno, gente, se confirma. Estos son los procesos del guerrillero Gustavo Petro y por el cual el guerrillero amenaza a la fiscalía y amenaza con tomarse a la corte. Recordemos, el guerrillero asesino Gustavo Petro fue uno de los que apoyó el asesinato de los magistrados hace aproximadamente 40 años. Y hoy se repite lo mismo. El guerrillero sabe que la fiscalía tiene pruebas contundentes para procesar a sus aliados criminales y compulsarle copia para que esta rata sea procesado y enviado a prisión. Y por eso esta rata está formando un escándalo porque quiere que el grupo terrorista de las FARC, el ELN y paramilitares salgan a asesinar al pueblo colombiano como lo hizo el grupo terrorista de la primera línea cuando esta rata llamaba a esos grupos terroristas a salir a asesinar al pueblo colombiano. Escuchen esos explosivos audios, los procesos de esta rata criminal. Uno a uno, estos son los procesos judiciales que están poniendo contra la pared al presidente Gustavo Petro. Nicolás Petro y Ricardo Roa son algunas de las fichas clave en las investigaciones por la presunta financiación ilegal e irregularidades en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Varias entidades investigan la presunta entrada de dineros ilegales a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Una serie de investigaciones que ponen en tela de juicio al presidente Gustavo Petro se desprendieron luego de la declaración del hijo del presidente, Nicolás Petro, cuando fue detenido en julio del año pasado acusado de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito junto a su exesposa Day Vázquez, donde en medio de esta investigación se reveló la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de su padre, Gustavo Petro. Las acusaciones, que incluyen posibles vínculos con el narcotráfico de la campaña Petro Presidente en 2022, han llevado a la apertura de investigaciones que involucran directamente a Nicolás Petro, exdiputado del Atlántico y actualmente investigado por la Fiscalía, Ricardo Roa, exgerente de la campaña presidencial y actual presidente de Ecopetrol, además del propio presidente Petro. En medio del escándalo de su hijo, posteriormente, al jefe de Estado se le abrió una investigación preliminar el pasado diciembre por parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes sobre los presuntos dineros irregulares de la campaña presidencial. Esta sería la primera acción en contra de Gustavo Petro para decidir si existen suficientes pruebas para llevar al presidente a juicio político de cara al Senado. De ocurrir, esto sería histórico, pues ningún presidente del país ha sido destituido por el Congreso, aunque algunos estuvieron cerca, como el expresidente Ernesto Samper, a quien se le archivó su investigación por dineros del narcotráfico en su campaña. Colombia. Petro arrecia ataques contra Barbosa y él le responde a cuentafaque del fiscal, cada vez está más contra la pared por investigaciones contra su campaña. El más salpicado. Sin duda, el que más suena en las investigaciones por diferentes entidades es Ricardo Roa, pues por parte de la Procuraduría General de la Nación, en diciembre, se inició una investigación disciplinaria formal contra el actual presidente de Ecopetrol por las presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña, incluida una posible donación millonaria de FECODE a través del partido Colombia Humana que no fue reportada en su momento. Además, se investigan otros eventos de campaña que no fueron debidamente reportados, así como posibles pagos a testigos electorales que no figuran en los registros oficiales, caso investigado por el Consejo Nacional Electoral que el lío con FECODE. La donación de 500 millones de pesos que hizo FECODE a Colombia Humana continúa generando opiniones divididas, pues hay quienes dudan acerca de si ese dinero ingresó a la campaña del ahora presidente Gustavo Petro y no fue debidamente reportado. En principio, la unidad investigativa de El Tiempo reveló un acta en el que consta que se giró a nombre de Dagoberto Quiroga, en ese entonces
representante del partido, por concepto de aporte económico, para colaborar con la campaña Petro Presidente 2022-2026. Colombia. Estamos bajo persecución política por funcionarios de Duque. En Fiscalía, Petro arremete por caso FECODE. Sin embargo, lo que ha explicado este hombre a medios de comunicación es que el partido utilizó la donación para pagarle a la empresa que vigiló el escrutinio en 2022. Siendo así, fue reportado ante el TIE a nombre de Colombia Humana. Inmediatamente, y en medio de la polémica, el propio presidente Petro salió en su defensa e incluso aseguró que se trata de una persecución política ejercida por los funcionarios de Duque que controlan la fiscalía. Para indagar más sobre el tema, Colprensa consultó al analista de comunicación pública y política, Carlos Arias, quien manifestó que el aporte de FECODE es permitido, pero lo que hay que analizar es de qué tipo fue. Su percepción es que hay una frontera entre aportarle al partido o a la campaña. Cuando aportas a una campaña hay un vicio legal, pero cuando aportas al partido lo haces porque hay una afinidad ideológica de la agremiación y lamentablemente para quienes controvierten el tema caen en un error. En contexto, ¿en qué gastó Colombia Humana los 500 millones que dio FECODE? Las irregularidades de los vuelos en campaña. El Consejo Nacional Electoral requirió a la Aeronáutica Civil para que entregue un informe completo sobre el uso que se dio desde la campaña Petro Presidente a un avión que se dispuso para los desplazamientos en esa época. En tal sentido, desde el 23 de enero de 2024, en un auto, el que le pidió a la Autoridad Aérea de Colombia que entregue un reporte de los vuelos y anulación de facturas de la compañía SADI SAS del avión de matrícula 5328. Colombia. Colombia Humana, partido del presidente, señaló a Nicolás Petro de crear un plan criminal en contra de la colectividad. Los magistrados pretenden tener claridad sobre las razones que tuvo esa empresa aérea sobre la anulación de 6 de las 9 facturas electrónicas que se expidieron con motivo de los viajes que se contrataron en la campaña presidencial del entonces candidato Gustavo Petro Urrego. El que no descarta que esas presuntas inconsistencias en la facturación podrían llevar a que se haya tenido una posible manipulación del pago del servicio. El avión en mención era usado en particular para el desplazamiento del hoy presidente Petro, quien en la mayoría de las ocasiones iba acompañado del ex embajador Armando Benedetti y a la hoy directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia. ¿Le puede interesar? No estamos ante cualquier cosa. Petro afirmó que allanamiento de Fiscalía a FECODE busca sacarlo de la presidencia. El pago de los testigos electorales. Igualmente, se conoció que en las investigaciones que lleva el TIE, los magistrados Álvaro, Hernán Prada y Benjamín Ortiz abordan lo concerniente al proceso de pagos que tuvo la campaña presidencial para los testigos electorales, esto ante las dudas que se han tenido sobre el origen de los dineros. En particular, los magistrados Prada y Ortiz señalan en el auto que requerir a la compañía matriz giros y servicios a su red con el fin de que allegue la relación de recursos que se le hubiese girado a través de persona natural o jurídica /oblicua o por alguna organización política perteneciente a la coalición Pacto Histórico en el marco de la administración y dispersión del pago a testigos electorales que se haya efectuado entre el periodo comprendido desde el 14 de marzo al 31 de julio de 2022, detallando los beneficiarios, montos y fechas de los mismos.